Marido robó el auto de la esposa. Cuando el padre de ella la vio en el metro, dijo solo 2 palabras. Antes de comenzar esta historia, el narrador quiere saberlo. ¿Desde dónde está viendo esta narración? ¿Desde Ciudad de México? ¿Desde Monterrey? ¿Tal vez desde Guadalajara o quizás desde algún otro rincón del mundo? Al narrador le encanta leer los comentarios y saber que estas historias llegan a corazones en todas partes. Ahora sí, prepárese para conocer lo que le sucedió a Ariana. Ariana estaba parada en el andén de la estación Lexington Avenue-59 Street, completamente empapada por la lluvia de marzo. Su ropa de trabajo estaba mojada, su cabello goteaba sobre sus hombros y sus manos temblaban mientras sostenía su bolsa contra el pecho. A su alrededor, cientos de personas pasaban apuradas. Nadie la veía, nadie notaba que esa mujer de 31 años acababa de perderlo todo. Pero alguien sí la vio. A pocos metros de distancia, un hombre alto de 60 años, vestido con un traje impecable y cabello gris perfectamente peinado, se detuvo en seco. Don Salomón Toledo, dueño de una de las empresas de seguridad privada más importantes de Nueva York, clavó sus ojos en ella. Era su hija, su única hija, parada ahí, en el metro, destruida. Don Salomón cruzó rápidamente hacia el otro andén, esquivando gente hasta llegar frente a ella. Cuando Ariana levantó la vista y reconoció a su padre, sus ojos se llenaron de lágrimas. Él lo entendió todo con solo mirarla. Y entonces, con una voz baja pero llena de autoridad absoluta, pronunció solo 2 palabras que cambiarían todo para siempre. Pero para entender cómo Ariana había llegado a ese momento, el narrador debe regresar al inicio de esta historia. Todo comenzó apenas unos días antes. Ariana Toledo Barrenechea despertó ese martes como cualquier otro día. A sus 31 años, ella trabajaba como analista de sistemas en una empresa financiera del centro de Manhattan. Su rutina era simple pero estable. Café a las 6 de la mañana, ducha rápida, maquillaje ligero y salir en su Honda Accord azul marino que tanto le había costado comprar con su propio dinero. Ese auto representaba años de esfuerzo, de pagos puntuales, de sacrificios. Era suyo, completamente suyo. Mauricio, su esposo de 35 años, seguía durmiendo cuando ella salió esa mañana. Últimamente él dormía hasta tarde, algo que Ariana atribuía al estrés de sus ventas irregulares como vendedor autónomo. Ella no cuestionaba mucho, confiaba en él. Después de 4 años de matrimonio, había aprendido a darle su espacio, a no presionarlo cuando las cosas no iban bien. Lo que Ariana no sabía era que ese día su vida cambiaría por completo, que esa confianza que había depositado en Mauricio estaba a punto de romperse en 1000 pedazos. La jornada transcurrió normal en la oficina. Ariana revisó códigos de programación, atendió reuniones virtuales con clientes de la costa oeste y almorzó un sándwich de pavo frente a su computadora mientras respondía correos. Era una mujer eficiente, responsable, dedicada. Sus compañeros la respetaban, sus jefes confiaban en ella. Todo en su vida profesional funcionaba perfectamente. Cuando el reloj marcó las 6 de la tarde, guardó sus cosas en su mochila negra. Se despidió de sus colegas y bajó al estacionamiento subterráneo donde siempre dejaba su auto. Nivel B2, espacio 47. Siempre el mismo lugar, siempre estacionado entre una camioneta blanca y un sedán gris. Pero ese día, cuando Ariana llegó a su espacio asignado, el lugar estaba vacío, completamente vacío. Solo las líneas amarillas pintadas en el concreto marcaban dónde debía estar su Honda Accord. Ariana parpadeó varias veces confundida. Su cerebro intentaba procesar lo que sus ojos veían. Caminó hacia adelante pensando que tal vez se había equivocado de nivel, que quizás había subido al piso equivocado por distracción. Pero no, el letrero en la pared decía claramente nivel B2,
y el número pintado en el suelo confirmaba espacio 47, su lugar. Su auto debía estar ahí, pero no estaba. El corazón comenzó a latirle más rápido. Sacó su teléfono celular con manos que ya empezaban a temblar y revisó sus mensajes. Ningún mensaje de Mauricio, ninguna llamada perdida, ninguna explicación de por qué su auto había desaparecido. Marcó el número de su esposo. Una vez, 2 veces, 3 veces. Todas las llamadas fueron directas al buzón de voz. La voz grabada de Mauricio le pedía que dejara un mensaje, pero Ariana colgaba antes de poder hablar. ¿Qué iba a decir? ¿Dónde está mi auto? ¿Por qué no contestas? Con las piernas temblando, Ariana subió de regreso a la recepción del edificio. El guardia de seguridad, un hombre mayor de uniforme azul, la saludó con una sonrisa que se desvaneció al ver su expresión de pánico. Disculpe, necesito reportar que mi auto no está en el estacionamiento, nivel B2, espacio 47. ¿Podría revisar las cámaras? El guardia asintió y la llevó a una pequeña oficina donde varias pantallas mostraban diferentes ángulos del edificio. Tecleó en su computadora, retrocedió las grabaciones y frunció el ceño mientras observaba. «Señora, aquí está». Un hombre llegó a las 11 de la mañana con una llave, abrió su vehículo y se fue manejando. Las cámaras lo captaron perfectamente. Desde aquí parece que sabía exactamente lo que hacía. No hubo forcejeo, no rompió ninguna ventana. Usó la llave original. Ariana sintió que el piso se movía bajo sus pies. Pidió ver el video con voz que apenas salía de su garganta. El guardia giró la pantalla hacia ella. La imagen era en blanco y negro, pero suficientemente clara. Un hombre se acercó a su Honda Accord, metió la llave en la puerta, entró con tranquilidad, encendió el motor y salió del estacionamiento. Cuando la cámara captó su rostro por un segundo, Ariana reconoció inmediatamente la chamarra gris que ella misma le había regalado en Navidad y la gorra negra que él usaba para salir a correr. Era Mauricio, su esposo. El hombre con quien compartía su vida había robado su auto. Ariana salió del edificio caminando como autómata, sin procesar completamente lo que acababa de descubrir. La calle estaba llena de gente saliendo de sus trabajos, taxis pitando, ambulancias pasando con sirenas encendidas. El ruido de la ciudad la envolvía, pero ella se sentía completamente desconectada de todo. Mauricio, el hombre con quien llevaba 4 años casada, el hombre a quien había ayudado cuando no tenía trabajo, el hombre que le prometió estar a su lado siempre, había tomado su auto sin permiso, sin explicación, sin el más mínimo respeto. Intentó llamarlo nuevamente mientras caminaba sin rumbo fijo. Nada. 5 llamadas más, todas ignoradas. Le escribió mensajes de texto exigiendo respuestas. ¿Dónde estás? ¿Por qué tomaste mi auto? ¿Qué está pasando? Los mensajes se marcaban como entregados, pero Mauricio no respondía. El silencio absoluto era peor que cualquier explicación. No tenía otra opción. Por primera vez en años, Ariana tuvo que caminar hacia la estación del metro más cercana. Descendió las escaleras de concreto, sintiendo una mezcla de rabia, humillación y tristeza que le apretaba el pecho. El andén estaba lleno de gente cansada después de un largo día laboral. Rostros grises, expresiones vacías, cuerpos apretados unos contra otros. Ariana se sintió pequeña, invisible, traicionada. Ella no debería estar ahí. Ella tenía su propio auto, o al menos lo había tenido hasta esa mañana. El tren llegó atestado como siempre a esa hora. Ariana tuvo que empujarse entre los pasajeros para encontrar un espacio donde sostenerse de las barras metálicas. Una mujer mayor sentada cerca la miró con algo de lástima al notar sus ojos rojos. Un hombre joven, con audífonos, ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Ariana apretó la barra fría y cerró los ojos, tratando de no llorar ahí frente a todos esos desconocidos.
El tren avanzaba con sacudidas bruscas y ella se aferraba con fuerza mientras su mente no dejaba de dar vueltas a la misma pregunta. ¿Por qué? Cuando finalmente llegó a su departamento en Queens casi 2 horas después, encontró la puerta sin seguro. La abrió lentamente, con el corazón latiéndole en los oídos. Mauricio estaba ahí, sentado en el sofá de la sala, viendo televisión como si nada hubiera pasado. Tenía los pies sobre la mesita de centro, una lata de cerveza en la mano y ni siquiera volteó cuando ella entró. ¿Dónde está mi auto?, preguntó Ariana con voz que intentaba sonar controlada, aunque todo su cuerpo temblaba de rabia contenida. Mauricio ni siquiera volteó a verla. Mantuvo los ojos fijos en la pantalla del televisor donde pasaban noticias deportivas. «Lo vendí», dijo con la misma naturalidad con que alguien comenta el clima. Esas 2 palabras cayeron sobre Ariana como piedras enormes. Sintió que el aire abandonaba completamente sus pulmones. Por un momento no pudo hablar, no pudo moverse, no pudo ni siquiera procesar lo que acababa de escuchar. «¿Qué hiciste qué?», logró articular finalmente. «Necesitaba el dinero, Ariana. Tengo deudas que pagar. No es para tanto. No hagas un drama de esto. Era mi auto. Lo compré con mi dinero, con años de trabajo». Mauricio finalmente la miró, pero su expresión no mostraba culpa ni arrepentimiento, solo fastidio, molestia por tener que dar explicaciones. «Estamos casados, ¿no? Lo que es tuyo es mío. Así funcionan las cosas. Ya deja el drama y supéralo». Ariana no podía creerlo. El hombre sentado frente a ella ya no era la persona que pensaba que conocía. Era un extraño, un ladrón, un cobarde que ni siquiera tenía la decencia de pedir disculpas. «Devuélveme mi auto, ahora mismo. Llama a quien se lo vendiste y devuélvemelo». «No puedo. Ya cerré el trato. El dinero ya está gastado. Ya está hecho, Ariana. Supéralo de una vez». La frialdad absoluta de sus palabras fue peor que cualquier grito. Mauricio se levantó del sofá con movimientos lentos, tomó su chamarra gris del respaldo de una silla y se dirigió hacia la puerta. Ariana lo siguió, incrédula. «¿A dónde vas? Estamos hablando. No puedes irte así». «Ya no hay nada que hablar. Necesito aire. Estás siendo muy dramática». Y sin mirar atrás, Mauricio salió del departamento cerrando la puerta tras él. Ariana se quedó parada en medio de la sala, sintiendo cómo su mundo entero se desmoronaba. Las paredes parecían cerrarse sobre ella. El silencio del departamento vacío era ensordecedor. Se dejó caer en el sofá, todavía tibio del cuerpo de Mauricio, y por primera vez permitió que las lágrimas salieran libremente. Esa noche no pudo dormir ni un minuto. A las 2 de la madrugada llamó a su mejor amiga Maya Roldán, quien llegó al departamento apenas 40 minutos después, a pesar de la hora. Maya, periodista independiente de 33 años, había cubierto suficientes historias de abuso y manipulación como para reconocer inmediatamente lo que estaba pasando. «Ariana, escúchame bien. Esto no es normal. Esto no es un problema de pareja. Esto es robo, un delito. Tienes que denunciarlo a la policía ahora mismo. Es mi esposo, Maya. No puedo meterlo en problemas legales. Seguro tiene una explicación. Seguro está desesperado y...» «Precisamente por eso», la interrumpió Maya con firmeza. «Él sabe que no harás nada. Sabe que lo vas a justificar. Por eso se atrevió a hacerlo. Esto no fue un error, Ariana. Fue algo premeditado». Ariana lloró en los brazos de su amiga durante horas. Todo había sido una mentira. Los años juntos, las promesas de apoyo mutuo, la supuesta confianza. Mauricio la había usado, la había despojado de lo que era suyo, y ahora la dejaba completamente desamparada, sin el más mínimo remordimiento. Los días siguientes fueron una verdadera pesadilla. Ariana seguía yendo al trabajo porque no tenía opción, pero ahora lo hacía en metro. Cada mañana tenía que levantarse 1 hora antes para alcanzar los trenes, caminar bajo el frío penetrante de marzo, bajar a los túneles oscuros y malolientes y apretarse
entre decenas de desconocidos. Su rostro mostraba el cansancio acumulado, ojeras profundas, expresión apagada. Su cuerpo pedía descanso, pero no había tiempo para eso. Mauricio no volvió al departamento. No respondió más llamadas. No contestó mensajes. Desapareció como si nunca hubiera existido. Como si 4 años de matrimonio no significaran absolutamente nada. Ariana descubrió 2 días después que también había vaciado parte de su cuenta bancaria compartida. Retiró $3,000 que ella había ahorrado. La traición no había sido solo el auto, había sido todo. Mauricio se había llevado su patrimonio, su estabilidad, su confianza. El viernes de esa misma semana llovió todo el día. Una de esas lluvias frías y persistentes de marzo que calan hasta los huesos. Ariana había olvidado su paraguas en casa. Cuando salió del trabajo a las 6 de la tarde, estaba completamente empapada. Su ropa de trabajo, un pantalón negro y una blusa blanca, se pegaba a su cuerpo. Su cabello goteaba formando pequeños charcos en el suelo. Se sentía derrotada, invisible, completamente rota por dentro. Bajó las escaleras de la estación Lexington Avenue-59 Street con pasos lentos, cada escalón pesándole más que el anterior. Llegó al andén y se quedó parada ahí, con la mirada completamente perdida, sosteniendo su bolsa de trabajo contra el pecho como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. A su alrededor, cientos de personas pasaban apuradas, esquivándola, empujándola. Nadie se detenía, nadie notaba su dolor, nadie sabía que esa mujer, parada ahí temblando de frío y de angustia, acababa de perderlo absolutamente todo. Pero alguien sí la vio. A pocos metros de distancia, en el andén contrario, un hombre alto de 60 años caminaba con paso firme hacia su siguiente destino. Don Salomón Toledo, vestido con un traje gris impecable y cabello gris perfectamente peinado, era dueño de una de las empresas de seguridad privada más importantes y respetadas de Nueva York. Un hombre acostumbrado a controlar situaciones, a resolver problemas, a mantenerse siempre calmado y disciplinado. Se dirigía a una reunión de negocios importante cuando algo hizo que se detuviera en seco. Vio a una mujer al otro lado de las vías, una mujer empapada, exhausta, derrotada. Y entonces sus ojos se enfocaron en su rostro, su corazón se detuvo por completo. Era su hija, su única hija. Ariana, parada en el metro, mojada, cansada, destruida. Don Salomón sintió como algo se rompía dentro de él. Ese hombre que siempre había sido calmado, que nunca perdía el control, que manejaba crisis empresariales con frialdad absoluta, sintió una furia y un dolor que nunca antes había experimentado. Su hija, su pequeña, no debería estar ahí. Ella tenía su propio auto. Ella tenía estabilidad. ¿Qué había pasado? Sin pensarlo 2 veces, don Salomón cruzó rápidamente hacia el otro andén, esquivando a la gente que esperaba el tren, empujando cuando era necesario hasta llegar frente a ella. Ariana tenía la mirada fija en el suelo, perdida en su propio dolor. No lo había visto llegar. «Ariana», dijo él con voz firme. Ella levantó la vista lentamente. Cuando reconoció a su padre, sus ojos, que ya estaban rojos de contener el llanto, se llenaron de lágrimas frescas que comenzaron a rodar por sus mejillas. No tuvo que explicar nada, no tuvo que decir una sola palabra. Don Salomón lo entendió todo con solo mirarla. Vio el dolor, vio la traición, vio la derrota en los ojos de su hija. Y entonces, con una voz baja pero llena de una autoridad absoluta que no admitía réplica, don Salomón pronunció solo 2 palabras que cambiarían todo para siempre. Ya basta. Don Salomón Toledo no era un hombre de muchas palabras, pero cuando hablaba, el mundo se detenía. Sus 2 palabras resonaron en el andén del metro como una sentencia inapelable. Ariana sintió cómo algo dentro de ella se quebraba y al mismo tiempo se reconstruía.
Era como si esas palabras hubieran roto el hechizo de silencio y resignación que la había mantenido atrapada durante días. Su padre la tomó del brazo con firmeza, pero con ternura. No preguntó detalles innecesarios. No la juzgó por haber llegado a esa situación. Simplemente actuó con la determinación de alguien que había tomado una decisión irreversible. La guió hacia las escaleras del metro. Subieron a la superficie donde la lluvia seguía cayendo, y ahí esperaba el vehículo blindado negro de Don Salomón, con su chofer al volante. El chofer bajó rápidamente con un paraguas y abrió la puerta trasera. Don Salomón ayudó a su hija a entrar. Luego se quitó su abrigo de cachemira gris y lo puso sobre los hombros de ella. Ariana temblaba, pero ya no sabía si era por el frío de la ropa mojada o por la emoción contenida de finalmente tener a alguien de su lado. El auto arrancó suavemente y comenzó a avanzar por las calles mojadas de Manhattan. Las luces de la ciudad se reflejaban en los charcos, creando destellos anaranjados y blancos que pasaban rápidamente junto a las ventanas polarizadas. Durante los primeros minutos, ninguno de los dos habló. Don Salomón simplemente sostenía la mano de su hija, algo que no había hecho desde que ella era una niña pequeña. Finalmente, con voz tranquila pero firme, ordenó: «Dime qué pasó». Ariana intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. Sentía como si pronunciarlas en voz alta le diera más realidad al dolor. Tragó saliva, respiró profundo y finalmente, entre sollozos contenidos que hacían temblar su voz, le contó todo a su padre. Le habló del auto robado, de cómo había bajado al estacionamiento y encontró su lugar vacío. Le contó sobre las cámaras de seguridad que mostraron a Mauricio llevándose el vehículo como si fuera lo más normal del mundo. Le explicó cómo había llegado al departamento y él simplemente le dijo que lo había vendido, sin remordimiento, sin explicación real. Le habló también del dinero, los $3,000 que había desaparecido de su cuenta bancaria compartida. Dinero que ella había ahorrado con sacrificio durante meses. Le contó sobre la desaparición total de Mauricio, cómo no respondía llamadas ni mensajes, cómo había huido como un cobarde después de despojarla de todo. Y le confesó la humillación que sentía cada mañana al tener que subirse al metro, apretada entre desconocidos, llegando tarde al trabajo, sintiéndose pequeña e invisible. Don Salomón escuchó sin interrumpir ni una sola vez. Sus manos, normalmente relajadas, se apretaron sobre sus rodillas hasta que los nudillos se pusieron blancos. Su mandíbula se tensó visiblemente. Los músculos de su cuello se marcaron, pero su voz, cuando finalmente habló, permaneció controlada con ese tono bajo y peligroso que sus empleados conocían bien. Ese hombre cometió un error, el peor error de su vida. No dijo más durante el resto del trayecto. El auto avanzó por las calles hasta llegar al Upper East Side, a la elegante residencia de piedra donde Ariana había crecido. Era una casa de 3 pisos con ventanas altas y una puerta de madera tallada que siempre le había parecido imponente. Hacía meses que no visitaba ese lugar. Desde que se había casado con Mauricio, las visitas se habían espaciado más y más. Don Salomón la hizo entrar. La casa olía a madera pulida y a los lirios frescos que siempre decoraban el recibidor. La llevó directamente a la sala principal, donde una chimenea de mármol italiano ya tenía fuego encendido. La sentó en el sofá de cuero que había sido su lugar favorito de niña y desapareció hacia la cocina. Regresó minutos después con una taza humeante de té de manzanilla con miel, exactamente como le gustaba. «Descansa aquí, yo me encargo de todo», dijo con una certeza absoluta que no admitía discusión. Ariana quiso protestar. Quiso decir que era una mujer adulta, que podía manejar sus propios problemas, que no necesitaba que su padre resolviera sus batallas. Pero la verdad dolorosa y cruda, era que no podía. Estaba completamente exhausta.
mental, emocional y físicamente rota. Había intentado ser fuerte durante días y simplemente no le quedaban fuerzas. Necesitaba ayuda desesperadamente, y por primera vez en semanas se permitió aceptarla sin sentirse débil por ello. «Gracias, papá», susurró con voz quebrada. Don Salomón besó su frente como cuando era pequeña y subió las escaleras. Ariana se acurrucó en el sofá, envuelta en el abrigo de su padre que todavía guardaba su olor a colonia cara y tabaco de pipa. El calor de la chimenea comenzó a secar su ropa mojada y por primera vez en días sintió algo parecido a la seguridad. Mientras Ariana finalmente se permitía descansar, don Salomón subió a su oficina privada en el tercer piso. Era una habitación forrada de madera oscura, con estanterías llenas de libros legales y un escritorio masivo desde donde manejaba su imperio de seguridad privada. Se sentó en su silla de cuero, encendió la lámpara de escritorio y tomó el teléfono. Su primera llamada fue a William Hartley, su jefe de seguridad y mano derecha, un ex detective de homicidios que ahora manejaba las investigaciones más delicadas de la compañía. «Hartley, necesito algo urgente». «Dígame, señor Toledo». «Mauricio Barrenechea Lujano. Necesito información completa sobre él. Quiero saber dónde está en este momento exacto. ¿Qué hizo con el vehículo de mi hija? ¿Con quién lo vendió? ¿A qué precio? ¿Dónde está ahora ese auto? Quiero registros bancarios, movimientos de efectivo, historial de llamadas. Quiero saber cada movimiento que ha hecho en los últimos 15 días, cada lugar donde ha estado, cada persona con quien ha hablado». Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. William Hartley había trabajado para don Salomón durante 12 años y conocía perfectamente los matices de su voz. «¿Nivel de prioridad, señor?» «Máximo absoluto. Quiero el informe completo en mi escritorio antes del amanecer». «Entendido. Algo más que deba saber. Ese hombre le robó el auto a mi hija. La dejó sin nada. La humilló. No hizo falta decir más». William Hartley entendió perfectamente. Cuando don Salomón usaba ese tono frío y controlado, significaba que alguien había cruzado una línea que jamás debió cruzarse. Y esa persona estaba a punto de enfrentar consecuencias que ni en sus peores pesadillas había imaginado. «Considere lo hecho, señor Toledo». Don Salomón colgó y comenzó a hacer más llamadas. Contactó a Ricardo Zambrano, el mejor abogado de familia de todo Nueva York, un hombre con reputación de ser implacable en los tribunales. Le explicó la situación en términos concisos y claros. Zambrano aceptó el caso inmediatamente, cancelando otras citas para priorizar esto. Luego llamó a Patricia Morales, una abogada especializada en recuperación de activos robados. Ella también se puso a su disposición de inmediato. Mientras las llamadas se sucedían una tras otra, don Salomón miraba por la ventana de su oficina hacia las luces de Manhattan. En algún lugar de esa inmensa ciudad, Mauricio Barrenechea pensaba que había salido victorioso. Pensaba que había engañado a una mujer ingenua, que había tomado lo que quería y que no habría consecuencias. Pensaba que era más listo que todos los demás. Estaba muy equivocado. A las 3 de la madrugada, mientras Ariana dormía profundamente en su antigua habitación bajo mantas tibias, el correo electrónico de don Salomón emitió un sonido. Era el informe de William Hartley. Don Salomón lo abrió y comenzó a leer con expresión cada vez más sombría. Mauricio había vendido el Honda Accord azul marino a un tipo llamado Ernesto Villalobos en un estacionamiento abandonado conocido como Hudson Crown Parking en una zona industrial de Queens. Villalobos era conocido por la policía como revendedor de vehículos robados. Compraba autos sin hacer preguntas y los revendía con documentación falsa. El precio que le pagó a Mauricio fue de $8,000 en efectivo. El auto de Ariana valía al menos $22,000 en el mercado.
Mauricio prácticamente lo había regalado con tal de conseguir dinero rápido, pero el informe revelaba algo aún peor. Mauricio tenía deudas de juego por más de $15,000 con una operación clandestina de apuestas deportivas que funcionaba en un sótano de Brooklyn. Había estado apostando durante al menos 6 meses, perdiendo consistentemente. Los $3,000 que robó de la cuenta bancaria habían ido directamente a pagar parte de esa deuda. Los $8,000 del auto también. Y aún así, todavía debía miles. El auto de Ariana no fue robado por necesidad económica real. No fue porque Mauricio necesitara comida o medicinas o pagar renta. Fue robado para alimentar un vicio, una adicción que él había mantenido oculta durante meses mientras su esposa trabajaba honestamente para mantener sus vidas estables. Don Salomón cerró el expediente digital y se reclinó en su silla. Sintió una furia fría y calculada recorrer su cuerpo. No era el tipo de rabia explosiva que hace gritar y romper cosas. Era algo mucho más peligroso. Era la determinación absoluta de hacer justicia sin importar lo que costara. Se levantó, bajó silenciosamente las escaleras y entró a la habitación de Ariana. Ella dormía profundamente, finalmente descansando después de días de tensión. Don Salomón la cubrió mejor con las mantas, besó su frente y susurró: «Nadie lastima a mi hija, nadie». A la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas cuando don Salomón despertó a Ariana con una bandeja de desayuno. Huevos revueltos, pan tostado, jugo de naranja recién exprimido y café con leche. Ella parpadeó confundida al principio, desorientada, hasta que recordó dónde estaba. Se incorporó en la cama y su padre colocó la bandeja sobre sus piernas. «Come tranquila. Tenemos mucho que hacer hoy». Ariana lucía mejor después de haber dormido. Las ojeras seguían ahí, marcadas y oscuras, pero sus ojos mostraban algo de claridad que no habían tenido en días. «Papá, yo puedo... Tu auto será recuperado hoy», la interrumpió don Salomón con voz tranquila pero firme. «Mauricio enfrentará cargos legales completos. El dinero que te robó será devuelto, y el divorcio será procesado lo más rápido que la ley permita». Ariana parpadeó, completamente sorprendida. Había esperado apoyo emocional, tal vez algún consejo. No había esperado que su padre tomara control total de la situación en menos de 12 horas. «¿Cómo vas a...?» «Tengo recursos, hija», dijo él con una pequeña sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Y los usaré absolutamente todos». No era una promesa vacía, era un hecho. Don Salomón ya había movilizado a su equipo legal completo. Ya tenía la información de William Hartley. Ya había localizado el auto y al comprador ilegal. Ya sabía dónde encontrar a Mauricio. Las piezas del tablero estaban moviéndose y Mauricio ni siquiera sabía que el juego había comenzado. Esa misma tarde, aproximadamente a las 4, Mauricio Barrenechea se encontraba en un bar deportivo de Brooklyn llamado The Slam Dunk. Estaba sentado en un taburete alto, bebiendo su tercera cerveza, viendo un partido de básquetbol en las pantallas gigantes y sintiéndose bastante satisfecho consigo mismo. Había pagado parte de sus deudas. Todavía tenía algo de efectivo en el bolsillo. La vida no estaba tan mal. La puerta del bar se abrió y entraron 2 oficiales de policía uniformados, acompañados de un hombre mayor en traje civil. William Hartley mostró su placa de detective retirado y su credencial de investigador privado. Mauricio los vio acercarse y sintió cómo su estómago se contraía. Intentó levantarse rápidamente del taburete, pero los oficiales ya estaban a su lado. «Mauricio Barrenechea Lujano», dijo uno de los oficiales con voz formal, «queda arrestado por robo de vehículo automotor, fraude patrimonial y apropiación indebida de bienes conyugales. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será usada en su contra en un tribunal». «Esperen, esperen», interrumpió Mauricio con voz aguda. «Ese auto era de mi esposa. Estamos casados. Yo tenía derecho». «No tenía derecho, señor.
respondió Hartley con frialdad. El vehículo estaba registrado únicamente a nombre de Ariana Toledo Barrenechea. Usted no figura en el título de propiedad. Lo vendió sin autorización a un comprador conocido por tráfico de vehículos robados. Eso constituye robo, no importa su estado civil. Esto es un malentendido. Ella está exagerando. Puedo explicarlo. Pero los oficiales no escucharon más excusas. Lo giraron, le colocaron las esposas en las muñecas y lo condujeron hacia la salida. Los otros clientes del bar observaban la escena con curiosidad. El bartender había dejado de servir bebidas. Mauricio sintió la humillación arder en sus mejillas mientras era escoltado hacia la patrulla que esperaba afuera con las luces encendidas. Las pruebas en su contra eran absolutamente contundentes. Videos de las cámaras de seguridad del edificio donde trabajaba Ariana mostraban claramente a Mauricio tomando el auto. Registros del título de propiedad confirmaban que el vehículo pertenecía únicamente a Ariana. Testimonios del guardia de seguridad, rastros bancarios de los retiros no autorizados, documentación del taller mecánico donde intentaban alterar las placas del auto. Todo apuntaba inequívocamente a un robo premeditado y calculado. Mientras Mauricio era procesado en la estación de policía, fotografiado y fichado como cualquier criminal común, en otro punto de la ciudad don Salomón coordinaba personalmente la recuperación del vehículo. William Hartley había localizado el Honda Accord en un taller mecánico clandestino en el sur de Queens. El detective llegó acompañado de más oficiales y del propio don Salomón. Ernesto Villalobos, el comprador ilegal, intentó escapar por la puerta trasera del taller cuando vio llegar a la policía, pero fue detenido antes de poder subirse a su camioneta. Él también enfrentaría cargos por receptación de vehículos robados y falsificación de documentos. El Honda Accord azul marino fue recuperado con daños mínimos. Le habían quitado las placas originales y comenzado a lijar los números de serie, pero el trabajo estaba incompleto. El auto fue remolcado a una instalación segura donde sería procesado como evidencia y luego devuelto a su legítima dueña. Cuando don Salomón llegó esa noche a su casa y le entregó las llaves a Ariana, ella simplemente las sostuvo en sus manos y comenzó a llorar. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio profundo, de justicia cumplida, de saber que finalmente alguien la había defendido cuando más lo necesitaba. «Tu auto está de regreso», dijo don Salomón, «y ese hombre pagará por lo que hizo». Pero el padre de Ariana no se detuvo ahí. No le bastaba con recuperar el auto, quería justicia completa. Contrató no a uno, sino a 3 de los mejores abogados especializados en derecho familiar de todo el estado de Nueva York. Ricardo Zambrano lideraría el equipo. Inmediatamente iniciaron los trámites de divorcio express, citando abandono del hogar, robo, fraude y abuso económico. Solicitaron órdenes de restricción. Demandaron la devolución inmediata de todos los fondos robados con intereses y daños punitivos. Patricia Morales, la especialista en recuperación de activos, rastreó cada centavo que Mauricio había tomado. Presentó demandas civiles por daños emocionales, por el tiempo perdido de trabajo de Ariana, por los gastos de transporte adicionales en que había incurrido. El equipo legal se aseguró de que Mauricio enfrentara cada consecuencia legal posible, civil y criminal. Maya Roldán, la mejor amiga de Ariana, también jugó un papel crucial en todo esto. Como periodista de investigación experimentada, Maya sabía exactamente cómo documentar todo apropiadamente. Recopiló copias de todos los documentos relevantes, grabó testimonios, fotografió evidencias, creó un archivo completo y organizado que fortalecía el caso. No lo hizo para publicar la historia de su amiga, sino para protegerla de cualquier intento futuro de Mauricio de manipular la narrativa o culpar a Ariana. Durante las semanas siguientes, la vida de Ariana comenzó lentamente a reconstruirse.
Volvió a manejar su auto cada mañana al trabajo, sintiendo una mezcla de triunfo y tristeza cada vez que giraba la llave en el encendido. Volvió a sentirse dueña de su propia existencia, de sus propias decisiones. Pero más importante aún, comenzó a recuperar algo que había perdido durante su matrimonio con Mauricio: su fuerza interior, su autoestima, su capacidad de confiar en su propio juicio. Don Salomón no la sobreprotegió durante este proceso. No intentó mantenerla encerrada en su casa como una princesa frágil. No tomó todas las decisiones por ella. En cambio, la trató exactamente como lo que era: una mujer adulta, fuerte e inteligente, que había sido traicionada cruelmente, pero que era perfectamente capaz de levantarse y seguir adelante. «No permitas que este hombre defina quién eres, Ariana», le dijo su padre una tarde mientras cenaban juntos en la elegante mesa del comedor. «Él solo mostró su verdadera naturaleza: cobarde, ladrón, adicto. Pero tú ahora tienes la oportunidad de elegir la tuya. Puedes ser víctima o puedes ser sobreviviente. La elección es tuya». Ariana asintió mientras procesaba esas palabras. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que podía respirar profundamente sin que el pecho le doliera. Sintió que tal vez, solo tal vez, podría salir de esto más fuerte de lo que había entrado. El proceso legal avanzó con velocidad inusual, gracias en parte al equipo de abogados caros y competentes, y en parte a la cantidad abrumadora de evidencias. Mauricio intentó defenderse contratando abogados baratos de oficio que le asignó el Estado. Intentó argumentar que había sido un malentendido entre esposos, que tenía derecho a usar los bienes compartidos, que Ariana estaba exagerando por despecho. Pero cada uno de sus intentos de defensa se estrelló contra la muralla sólida de pruebas documentadas y el equipo legal profesional que don Salomón había movilizado. Mauricio no solo enfrentaba cargos criminales por robo de vehículo, también enfrentaba múltiples demandas civiles, por daños emocionales a Ariana, por fraude conyugal, por apropiación indebida de fondos compartidos, por violación de confianza. El hombre que había pensado que podía tomar lo que quisiera sin enfrentar consecuencias, ahora se encontraba mirando la posibilidad real de varios años en prisión y deudas legales que jamás podría pagar en toda su vida. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a sucederle a Ariana. Encontró una red de apoyo que no sabía que existía. Maya la conectó con un grupo de mujeres sobrevivientes de abuso económico que se reunían cada jueves en un centro comunitario de Manhattan. Al principio, Ariana fue renuente. No quería ser vista como víctima. No quería compartir su vergüenza con extraños, pero cuando finalmente asistió a su primera reunión y escuchó las historias de otras 8 mujeres que habían pasado por situaciones similares o peores, algo cambió dentro de ella. Se dio cuenta de que no estaba sola, que el abuso financiero era mucho más común de lo que la gente creía, que había otras mujeres fuertes e inteligentes que también habían sido engañadas por hombres en quienes confiaban. Don Salomón también cambió durante este proceso. El hombre que siempre había sido reservado y enfocado principalmente en su empresa, comenzó a priorizar más tiempo con su hija. Cenas juntos 2 veces por semana se convirtieron en tradición. Llamadas telefónicas diarias para verificar cómo estaba, conversaciones largas y profundas sobre vida, amor, confianza y futuro. La relación entre padre e hija, que había sido distante durante los años del matrimonio de Ariana, se fortaleció de una manera que ninguno de los dos había anticipado. «Debí estar más atento, hija», le confesó don Salomón una noche. «Debí ver las señales de alerta con ese hombre. Debí preguntarte más seguido cómo estabas realmente. No es tu culpa, papá. Yo también ignoré todas las señales. Yo elegí creer en él. Yo elegí confiar cuando no debía. Pero nunca más
Te lo prometo, Ariana, nunca más permitiré que alguien te lastime así. Y si alguna vez vuelves a necesitarme, no importa la hora, no importa el lugar, estaré ahí. Esas palabras fueron un bálsamo profundo para el alma herida de Ariana. Comprendió que no estaba sola en el mundo, que tenía a alguien poderoso que la protegería siempre que fuera necesario. Pero también comprendió algo igualmente importante, que ella misma tenía poder, que ella misma podía protegerse, que las lecciones dolorosas de esta experiencia la habían hecho más sabia, más cautelosa, más fuerte. El capítulo más oscuro de su vida estaba terminando lentamente. Las heridas todavía estaban ahí, sensibles y recientes. La confianza en su propio juicio todavía vacilaba a veces, pero había luz al final del túnel. Había justicia en marcha. Había un futuro posible, donde ella podría ser feliz nuevamente. Y mientras Mauricio enfrentaba las consecuencias de sus acciones desde una celda fría y gris, Ariana comenzaba a construir los cimientos de una vida nueva. Una vida donde ella sería la arquitecta de su propio destino. Una vida donde nadie volvería a robarle lo que le pertenecía. 3 meses después del día en que don Salomón pronunció esas 2 palabras en el andén del metro, Ariana Toledo Barrenechea se presentó en el Tribunal Civil de Manhattan. Era un martes soleado de junio y el edificio de justicia se elevaba imponente con sus columnas de piedra y escaleras anchas, donde abogados y clientes conversaban en grupos pequeños. Ese día marcaba la audiencia final del divorcio. El día en que todo se cerraría oficialmente y ella podría finalmente pasar la página de ese capítulo oscuro. Ariana llegó acompañada de su padre y de Maya. Vestía un traje azul marino de corte impecable que había comprado especialmente para la ocasión. El cabello recogido en una coleta elegante que dejaba ver sus aretes de perla. Y llevaba tacones moderados que la hacían sentir profesional y poderosa. Sus ojos ya no mostraban la tristeza devastadora de meses atrás. Ahora mostraban determinación, claridad, fortaleza. Era una mujer completamente diferente a aquella que había estado parada en el metro bajo la lluvia, rota y sin esperanza. Mauricio llegó 20 minutos tarde, algo que no sorprendió a nadie. Venía acompañado de su abogado de oficio, un hombre joven y cansado que llevaba un maletín desgastado y que claramente tenía demasiados casos para poder dedicarle atención apropiada a cada uno. Mauricio lucía demacrado, había perdido peso, su ropa le quedaba holgada y tenía ojeras profundas. Ya había enfrentado 4 meses en prisión por el robo del vehículo. Había perdido su libertad, su reputación entre conocidos y familiares, y cualquier posibilidad de salir bien librado de esta situación. Ahora solo quedaba firmar los papeles que disolverían legalmente el matrimonio que él mismo había destruido. Cuando Mauricio entró a la sala de audiencias y vio a Ariana sentada del otro lado con su equipo legal, intentó acercarse con pasos inseguros. Tal vez quería negociar de última hora. Tal vez quería pedir clemencia. Tal vez simplemente quería hablar una última vez. Ariana, espera, ¿podemos hablar sobre...? Ella levantó una mano firme, deteniéndolo sin siquiera dignarse a mirarlo directamente a los ojos. No tenemos absolutamente nada de qué hablar, Mauricio. Toma asiento. Su voz era fría, controlada, final. No había espacio para negociación. No había espacio para manipulación. Mauricio se detuvo como si hubiera chocado contra una pared invisible. Tragó saliva y retrocedió hacia su silla junto a su abogado. El juez Harrison, un hombre de 60 y tantos años con lentes de lectura colgando de su cuello, entró a la sala y todos se pusieron de pie. Se sentó en su estrado elevado, revisó los documentos frente a él durante varios minutos que se sintieron eternos y finalmente levantó la vista. Caso número 23-4512, Toledo Barrenechea versus Barrenechea Lujano. Disolución matrimonial. El juez revisó más papeles. Veo aquí que el demandado ha aceptado todos los términos propuestos.
Es correcto, señor Barrenechea. El abogado de oficio se puso de pie. Sí, su señoría. Mi cliente acepta todos los términos estipulados en el acuerdo. Muy bien. Para que conste en acta, el señor Mauricio Barrenechea Lujano acepta devolver la suma completa de $11,000 a la señora Ariana Toledo Barrenechea, monto que incluye el valor del vehículo robado, más los fondos sustraídos de cuentas bancarias. Acepta pagar las costas legales completas del proceso. Renuncia a cualquier derecho sobre los bienes actuales o futuros de la demandante. Acepta cumplir con la orden de restricción de 500 metros de distancia y cumplirá con 2 años de libertad condicional tras su liberación. ¿Algo que agregar, señor Barrenechea? Mauricio miró a Ariana una última vez desde su lugar. Sus ojos mostraban algo que podría haber sido arrepentimiento, o tal vez solo era el peso de las consecuencias finalmente alcanzándolo. Quiso decir algo. Tal vez disculparse, tal vez justificar sus acciones una vez más, tal vez pedir otra oportunidad. Pero al ver la firmeza absoluta en los ojos de Ariana, la forma en que ella lo miraba como si fuera un completo extraño, comprendió que ya era demasiado tarde. Había destruido algo hermoso que jamás podría reparar. No, su señoría, respondió con voz apenas audible. El mazo cayó con un sonido seco que resonó en toda la sala. El matrimonio queda oficialmente disuelto. La señora Toledo Barrenechea recupera su estado civil de soltera. Esta corte se levanta. Ariana sintió como algo pesado se desprendía de sus hombros. Ya no estaba atada legalmente a ese hombre. Ya no compartía su apellido en documentos oficiales. Era completamente, totalmente, absolutamente libre. Al salir del tribunal por esas mismas escaleras de piedra, ahora bañadas por el sol de mediodía, Maya abrazó fuertemente a su amiga. ¿Cómo te sientes? Dime la verdad. Ariana respiró profundo, llenando sus pulmones con el aire fresco de junio, sintiendo la brisa mover su cabello. Ligera. Me siento increíblemente ligera, como si hubiera estado cargando piedras durante años y finalmente las solté. Don Salomón, que había permanecido silencioso durante toda la audiencia, puso una mano grande y protectora en el hombro de su hija. Estoy muy orgulloso de ti, Ariana, muy orgulloso de la mujer que eres. Esas palabras, pronunciadas con la sinceridad absoluta que caracterizaba a su padre, significaron más para Ariana que cualquier victoria legal. Su padre, el hombre que siempre había sido su pilar desde que era niña, estaba ahí y siempre estaría. Eso era lo único que realmente importaba. Los meses siguientes fueron de reconstrucción total y profunda. Ariana no solo recuperó su auto y su dinero confiscado, recuperó algo mucho más valioso: su confianza en sí misma, su capacidad de tomar decisiones, su derecho a existir en sus propios términos. Se mudó del departamento en Queens que había compartido con Mauricio, ese lugar lleno de recuerdos amargos y promesas rotas. Encontró un apartamento nuevo en Brooklyn, más pequeño que el anterior, pero completamente suyo. Un espacio de un dormitorio en el tercer piso de un edificio de ladrillo rojo con ventanas grandes que dejaban entrar luz natural todo el día. Decoró cada rincón exactamente a su gusto, sin tener que consultar con nadie, sin tener que comprometer su visión. Pintó las paredes de un gris claro que la hacía sentir en paz. Compró plantas de interior, muchas plantas, un ficus junto a la ventana, suculentas en el alféizar de la cocina, una monstera que crecía vigorosamente en la esquina de la sala. Colgó cuadros de arte abstracto que había comprado en una galería local. Instaló repisas flotantes, donde colocó sus libros favoritos organizados por color. Creó un espacio donde podía respirar sin miedo, donde cada objeto le pertenecía completamente, donde nadie podría quitarle nada. En el trabajo, las cosas también mejoraron de maneras que no había anticipado. Sus jefes en la empresa financiera habían notado su increíble dedicación incluso durante los meses más difíciles, cuando estaba lidiando con el divorcio y los procedimientos legales.
Habían visto cómo nunca faltó a una reunión importante, cómo seguía entregando proyectos a tiempo, cómo mantenía su profesionalismo intacto. Entonces, en septiembre de ese año, le ofrecieron un ascenso significativo, líder del nuevo proyecto de análisis de datos predictivos, con un aumento de salario del 30% y un equipo de 5 personas bajo su supervisión. Ariana aceptó sin dudar ni un segundo. Era el reconocimiento que merecía después de 7 años de trabajo duro en la compañía. Y más que eso, era la prueba de que su valor profesional nunca había dependido de Mauricio, de su matrimonio, de nada externo. Ella era valiosa por sí misma. Maya, su amiga incondicional, que había estado ahí en los momentos más oscuros, continuó siendo parte fundamental de su proceso de sanación. Juntas comenzaron a asistir a clases de defensa personal en un gimnasio de Tribeca todos los miércoles por la noche. No porque tuvieran miedo de alguna amenaza específica, sino porque querían sentirse poderosas, querían saber que podían protegerse, querían ocupar espacio en el mundo sin disculparse. Aprendieron técnicas de Krav Maga, practicaron golpes, estudiaron puntos vulnerables del cuerpo humano. Y con cada clase, Ariana sentía que recuperaba un pedazo más de su poder personal. Don Salomón también experimentó cambios profundos durante este periodo. El hombre que siempre había estado completamente enfocado en su empresa de seguridad, trabajando 12 horas diarias, viajando constantemente por negocios, comenzó a priorizar más tiempo de calidad con su hija. Establecieron cenas semanales cada domingo en su casa del Upper East Side. Se llamaban por teléfono todos los días, aunque fuera solo por 10 minutos, para verificar cómo estaba el otro. Tenían conversaciones profundas sobre vida, sobre errores del pasado, sobre cómo construir un futuro mejor. Gracias por estar ahí cuando más te necesité, papá, le dijo Ariana una tarde de otoño mientras caminaban juntos por Central Park, pisando hojas amarillas y rojas que crujían bajo sus pies. No sé qué hubiera hecho sin ti. No tienes que agradecerme nada, hija. Eres mi única familia. Siempre estaré ahí para ti, sin importar qué. Lo sé. Pero ahora lo siento de verdad, ¿sabes? No solo lo sé en mi cabeza, lo siento aquí, dijo tocándose el pecho. ¿De verdad? Don Salomón sonrió con esa sonrisa pequeña y rara que reservaba solo para momentos especiales. Ver a su hija recuperada, fuerte, segura de sí misma, caminando con la cabeza en alto, era la mayor recompensa que podía recibir en su vida. Valía más que todos los contratos de negocios, más que todas las ganancias financieras, más que cualquier logro profesional. Un año completo después del incidente del auto robado, Ariana estaba completamente transformada. Ya no era la mujer que había confiado ciegamente en las palabras de un hombre sin verificar sus acciones. Ahora era alguien que confiaba con inteligencia, con cautela saludable, con los ojos bien abiertos. Era alguien que amaba sin perder su identidad en el proceso. Era alguien que vivía con propósito claro y dirección definida. A través de los grupos de apoyo a los que Maya la había conectado, Ariana conoció a docenas de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares o incluso peores. Mujeres cuyos esposos habían vaciado cuentas bancarias completas. Mujeres que habían perdido casas porque sus parejas falsificaron firmas en hipotecas. Mujeres que descubrieron deudas enormes a su nombre que nunca autorizaron. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo conductor: traición de confianza por parte de alguien que supuestamente las amaba. Ariana comenzó a compartir su propia historia en esas reuniones. Al principio era difícil, las palabras se atascaban, las emociones surgían inesperadamente, pero con cada vez que la contaba, se volvía más fácil, más sanadora. Y se dio cuenta de algo poderoso. Su dolor, su experiencia, su recuperación, podía ayudar a otras mujeres a encontrar esperanza cuando se sentían perdidas. Maya, con su instinto periodístico siempre activo,
escribió un artículo largo y profundo sobre abuso financiero en matrimonios para una revista en línea importante. Estaba inspirado completamente en la historia de Ariana, pero protegió su identidad usando nombres falsos y cambiando detalles identificables. El artículo se tituló «Cuando el amor se convierte en robo, la epidemia silenciosa del abuso económico conyugal». El artículo se volvió viral en cuestión de días. Miles de mujeres lo compartieron en redes sociales. Cientos comentaron contando sus propias experiencias. Muchas dijeron que finalmente habían encontrado el valor para denunciar. Otras agradecieron porque se sentían menos solas al saber que esto le pasaba a más gente. El artículo generó conversaciones en programas de radio, fue citado en blogs feministas, apareció en foros de discusión. Ariana leyó cada comentario con lágrimas rodando por sus mejillas. Su historia, su dolor, su larga y difícil recuperación estaba ayudando a otras personas en situaciones similares. Estaba generando conciencia sobre un tipo de abuso del que casi nadie hablaba. Eso le dio un nuevo sentido profundo a todo lo que había vivido. El sufrimiento no había sido en vano si podía servir para proteger a otras mujeres. Don Salomón, al ver el impacto masivo de ese artículo y al escuchar las historias que su hija le contaba sobre las mujeres que conocía en los grupos de apoyo, tomó una decisión importante. Decidió crear un fondo de apoyo legal especializado para mujeres víctimas de abuso económico. Invirtió $200,000 de su propio patrimonio como capital inicial. Contrató a 3 abogados especializados en derecho familiar que trabajarían exclusivamente para el programa. Ofreció recursos completamente gratuitos, consultas legales sin costo, representación en tribunales, asesoría financiera, apoyo emocional. Se aseguró de que ninguna mujer tuviera que pasar por lo que su hija había pasado sin tener ayuda profesional disponible. «Esto es en tu honor, Ariana», le dijo su padre el día de la inauguración oficial del programa, en un evento pequeño pero significativo en las oficinas de su empresa. «Por tu valentía». «No, papá», respondió ella con voz firme pero emocionada. «Esto no es en mi honor. Esto es en honor de todas las mujeres que merecen justicia, de todas las que siguen sufriendo en silencio, de todas las que necesitan saber que hay salida». El programa se llamó oficialmente Ya Basta, en referencia directa a las 2 palabras que don Salomón había pronunciado aquel día lluvioso en el andén del metro. Las mismas 2 palabras que habían marcado el punto de inflexión, el inicio del cambio, el momento en que Ariana dejó de estar sola en su lucha. Mauricio, por su parte, nunca logró recuperarse completamente de las consecuencias de sus acciones. Cumplió su tiempo en prisión, salió en libertad condicional, pero su vida quedó permanentemente marcada. Perdió su reputación entre todos los que lo conocían. Su familia, avergonzada, dejó de hablarle. Sus antiguos amigos lo evitaban. Las deudas legales que todavía debía lo persiguieron durante años, embargando cualquier ingreso que conseguía. La orden de restricción le impidió acercarse a Ariana nuevamente, lo cual era probablemente lo mejor para ambos. Intentó contactarla una sola vez, aproximadamente 1 año y medio después del divorcio. Envió una carta escrita a mano, 6 páginas completas, donde intentaba disculparse, explicar sus acciones, pedir algún tipo de perdón o al menos comprensión. Ariana recibió la carta, la leyó una vez completamente, sintió una mezcla extraña de lástima y indiferencia y la guardó en un cajón de su escritorio. Nunca respondió. No porque quisiera ser cruel o vengativa, sino porque genuinamente ya no había nada que decir. Ese hombre pertenecía a un capítulo cerrado, sellado, archivado de su vida. No había razón para reabrir esas páginas. 2 años completos después del divorcio final, Ariana estaba sentada en su oficina moderna revisando reportes trimestrales cuando recibió un correo electrónico inesperado.
Era una invitación formal para participar como panelista en una conferencia nacional sobre empoderamiento femenino y recuperación después del abuso que se llevaría a cabo en el centro de convenciones Jacob Javits. Le pedían específicamente que compartiera su historia personal de superación como inspiración para otras mujeres. Al principio dudó seriamente. Hablar públicamente sobre lo vivido, exponer su dolor frente a cientos de extraños, era absolutamente aterrador. Pero luego recordó todas las mujeres que habían encontrado esperanza y fuerza en el artículo que Maya había escrito. Recordó el programa Ya Basta, que su padre había creado y que ya había ayudado a más de 50 mujeres. Recordó todo lo que había aprendido sobre resiliencia, sobre justicia, sobre la importancia de alzar la voz. Después de pensarlo durante 3 días, aceptó la invitación. El día de la conferencia, un sábado soleado de mayo, Ariana subió al escenario principal frente a un auditorio lleno de aproximadamente 600 personas. Su padre estaba sentado en primera fila, vestido con traje formal, sus ojos llenos de orgullo. Maya también estaba ahí, grabando todo con su cámara profesional. Y distribuidas por todo el auditorio había decenas de mujeres que habían vivido historias similares, todas esperando escuchar palabras que resonaran con su propia experiencia. Mi nombre es Ariana Toledo Barrenechea. Comenzó con voz que temblaba ligeramente al principio, pero que se fue fortaleciendo con cada palabra. Y esta es mi historia de cómo perdí todo y cómo lo recuperé. Habló durante 35 minutos completos. Contó absolutamente todo, sin omitir los detalles dolorosos. La traición de descubrir que su esposo había robado su auto. El robo del dinero de su cuenta bancaria. La humillación de tener que usar el metro embarazada de preocupación y cansancio. El momento transformador en que su padre la vio parada en ese andén y pronunció solo 2 palabras que cambiarían todo para siempre. La recuperación lenta pero constante. El proceso legal, la justicia finalmente servida. El renacimiento de su identidad. Cuando terminó de hablar, hubo un momento de silencio absoluto en el auditorio. Y entonces el lugar completo estalló en aplausos atronadores que duraron casi 2 minutos. Muchas mujeres lloraban abiertamente. Otras sonreían con esperanza renovada. Todas entendían perfectamente cada palabra que Ariana había pronunciado. Después de la conferencia, docenas de mujeres formaron una fila larga para acercarse a Ariana. Le agradecieron con abrazos y lágrimas. Le contaron sus propias historias de abuso y supervivencia. Le pidieron consejos sobre cómo encontrar fuerza. Le preguntaron sobre recursos legales disponibles. Y Ariana escuchó pacientemente a cada una, mirándolas a los ojos, ofreciendo palabras de aliento, compartiendo información sobre el programa Ya Basta. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente con su padre en un restaurante italiano que ambos adoraban, Ariana reflexionó profundamente sobre todo lo vivido en los últimos años. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto, papá? Hoy, parada en ese escenario contando mi historia, me di cuenta de que ya no siento rabia hacia Mauricio. No siento odio, ni siquiera siento resentimiento. Solo siento paz, paz profunda. Don Salomón asintió lentamente mientras cortaba su pasta. Eso significa que ganaste de verdad, hija. Eso significa que sanaste completamente. ¿Por qué dices eso? Porque él te quitó cosas materiales, un auto, dinero, tiempo, pero tú recuperaste algo infinitamente más valioso, tu dignidad, tu autoestima, tu sentido de propósito. Y eso nadie puede quitártelo jamás. Ariana sonrió, sintiendo que esas palabras eran completamente ciertas. Mauricio le había robado posesiones que podían ser reemplazadas, pero ella había recuperado partes de sí misma que pensaba haber perdido para siempre. Su fuerza interior, su capacidad de confiar en su propio juicio, su derecho a ocupar espacio en el mundo sin disculparse. Los años continuaron pasando.
Ariana siguió creciendo profesionalmente hasta convertirse en directora completa de su departamento. Compró su propia casa pequeña pero hermosa en Astoria, con un jardín donde cultivaba tomates y hierbas aromáticas. Viajó a lugares que siempre había soñado conocer: Italia, Japón, Perú. Y más importante que todo lo demás, aprendió a amarse profundamente a sí misma sin necesitar validación externa de nadie más. Nunca volvió a casarse, pero tampoco se cerró completamente al amor. Tuvo algunas relaciones a lo largo de los años, todas basadas en respeto mutuo genuino, en comunicación honesta, en apoyo recíproco. Y cuando algo no funcionaba o cuando detectaba señales de alerta, ahora tenía la fortaleza emocional para alejarse sin destruirse en el proceso, sin cuestionar su propio valor. Don Salomón envejeció con la tranquilidad profunda de saber que su hija estaba bien, que era fuerte e independiente, que podía enfrentar cualquier desafío que la vida le pusiera enfrente. Y aunque él no estaría para siempre, sabía con certeza absoluta que le había dado todas las herramientas necesarias para seguir adelante. Una tarde cualquiera, mientras Ariana manejaba su auto por las calles familiares de Nueva York, escuchando música, pasó casualmente frente a la estación de metro Lexington Avenue, donde su padre la había encontrado años atrás. Se detuvo espontáneamente junto a la acera y miró hacia las escaleras que descendían al subterráneo. Recordó vívidamente a la mujer que había sido ese día lluvioso, rota, perdida, empapada, sin la más mínima esperanza de que las cosas pudieran mejorar. Y luego miró su reflejo en el espejo retrovisor. Vio claramente a la mujer en que se había convertido, fuerte, segura, libre, completa. Sonrió ampliamente, porque había aprendido la lección más importante y transformadora de todas, que las caídas no definen permanentemente a una persona. Lo que realmente define a alguien es exactamente cómo decide levantarse después de haber caído. Y Ariana Toledo Barrenechea se había levantado con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía. Arrancó el auto nuevamente y continuó su camino, hacia adelante, siempre mirando hacia adelante, porque algunas batallas en la vida inevitablemente se pierden. Pero la guerra por la propia dignidad, por el propio valor, por el derecho a vivir libre de abuso, esa guerra siempre, siempre vale cada gota de esfuerzo que se invierte en pelearla. Y ella la había ganado completamente. La historia de Ariana Toledo Barrenechea nos enseña algo que muchas personas olvidan cuando están atravesando sus momentos más oscuros. Las traiciones más dolorosas pueden convertirse en las lecciones más valiosas de nuestras vidas. Cuando alguien en quien confiamos completamente nos roba, no solo posesiones materiales, sino también nuestra paz mental, nuestra estabilidad y nuestra fe en el amor, la primera reacción puede ser quedarse paralizado por el shock y la vergüenza. Ariana pudo haberse rendido ese día en el metro bajo la lluvia, sintiendo que su mundo había terminado. Pero ella tuvo algo que muchas personas no tienen en esos momentos críticos: apoyo incondicional de alguien que realmente la amaba. Las dos palabras de Don Salomón, "ya basta", representan mucho más que una simple frase. Representan el momento exacto en que alguien decide que el sufrimiento injusto debe terminar. Representan el poder de tener a alguien que está dispuesto a luchar por ti cuando ya no te quedan fuerzas para luchar por ti misma. Pero más importante aún, esas palabras marcaron el inicio de algo que Ariana necesitaba aprender, que ella también tenía el poder de decir ya basta, que ella también merecía justicia, que ella también podía ser su propia defensora. La verdadera lección de esta historia no es que necesitamos un padre rico y poderoso para salvarnos de situaciones difíciles. La verdadera lección es que todos merecemos rodearnos de personas que nos valoren, que nos defiendan, que no permitan que seamos maltratados.
Y cuando nos encontramos con alguien que abusa de nuestra confianza, que nos roba, que nos manipula, tenemos el derecho absoluto de alejarnos sin culpa, de buscar justicia sin vergüenza, de reconstruir nuestras vidas sin mirar atrás. Ariana no solo recuperó su auto y su dinero, recuperó su dignidad, su autoestima, su capacidad de confiar en sí misma, y al compartir su historia, multiplicó su propia sanación, ayudando a otras mujeres que pasaban por situaciones similares. Eso es lo que convierte el dolor en propósito, cuando usamos nuestras experiencias más difíciles para iluminar el camino de otras personas que están todavía en la oscuridad. Las caídas en la vida son inevitables. Todos enfrentaremos traiciones, pérdidas, momentos donde sentimos que todo se desmorona. Pero lo que realmente nos define como seres humanos no es cuántas veces caemos. Lo que nos define es cuántas veces decidimos levantarnos, sacudirnos el polvo, aprender de la experiencia y seguir adelante más fuertes que antes. Ariana se levantó con una fuerza que ni ella misma sabía que poseía, y esa misma fuerza existe dentro de cada persona que está leyendo o escuchando esta historia en este momento. Si estás pasando por una situación similar, si alguien ha abusado de tu confianza, si sientes que perdiste todo, recuerda la historia de Ariana. Recuerda que el capítulo más oscuro de tu vida no tiene que ser el final de tu historia. Puede ser simplemente el punto de inflexión que te transforme en alguien más sabio, más fuerte, más consciente de tu propio valor. Porque todos merecemos relaciones basadas en respeto mutuo. Todos merecemos ser tratados con dignidad. Y todos tenemos el derecho de decir ya basta cuando alguien cruza la línea. La recuperación no es un camino recto ni fácil. Habrá días difíciles, momentos de duda, noches donde el dolor regresa inesperadamente, pero con cada día que pasa, con cada pequeño paso hacia adelante, la luz al final del túnel se hace más brillante. Y un día, como le pasó a Ariana, te darás cuenta de que ya no sientes rabia ni odio hacia quien te lastimó. Sentirás paz. Y esa paz será la prueba definitiva de que ganaste, de que sanaste, de que recuperaste lo más valioso que existe, tu propia esencia. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.